Muy bien. Va. Oh, aquí está. Ok. Entonces, ya sabemos nosotros que si la situación es una aplicación que se está comenzando a ejecutar, el sistema operativo le está creando su entorno en la memoria principal y por supuesto le está creando su bloque de control de proceso que ya platicamos en la sesión pasada. ¿Sí? Y coloca al proceso ya con su entorno creado, con su bloque de control de proceso creado, en esa fila de espera para ser atendido. En este momento el sistema operativo le ha creado sus segmentos en la RAM, su segmento de código, su segmento de datos, su segmento de pila, sobre todo el segmento de pila que toma una relevancia muy importante en el funcionamiento de un proceso y su segmento extra, por supuesto, ¿sí? Que contiene el control de proceso. Kevin, ¿qué contiene el control de el bloque de control de proceso? ¿Te acuerdas? ¿No escuchó, Kevin? Se nos durmió Kevin. Vamos a tener que eliminarlo de la lista de asistentes porque está dormido Kevin. Carla, entonces platícanos, Carla. ¿Qué contiene el bloque de control de proceso? ¿El estado? Silencio total. ¿El estado, profe? Carla, te escuchamos. Fíjense que yo creo que sí vamos a hacer un examen, finalmente. ¿Ya me escucha, profe? Yo creo que sí, ¿verdad, Ulises, que hace falta un examen? No. Creo que es más por el cambio de horario. Todos tenemos sueño, bro. Ah, no, sí, por supuesto. Ahora la culpa es del cambio de horario. No me digas, Ulises. Entonces, Giselle, ¿nos aventamos un examen ahorita? No, profe. De hecho, creo que le estaba contestando mi compañera, pero se escucha muy bajito. Pues yo la veo con su micrófono cerrado. Carla, enciende el micrófono. Ahora sí ya está encendido, pero no te escuchamos. ¿Ya me escucha? Muy, muy bajito, apenas si te percibo. Checa tu audio, Carla, mientras. Profe, ¿Qué pasó? trae el identificador, el estado, la prioridad, el contador de programas, los punteros a memoria, los datos de contexto, la información de estado y la información de auditoría. Ok, muy bien. ¿El primero cuál le comentabas, Aiton? Su identificador. Su identificador, ok, muy bien. Su ID, perfecto. Sí. El sistema operativo identifica los procesos por ese ID, no por un nombre de aplicación. Ahí no es el editor nano, no es no sé, el editor de código fuente Sublime Text, no, sino por un número identificativo. Ok, ¿qué más? El segundo, Ayrton. Es su estado. Su estado. Es el que va a indicar cómo se encuentra el proceso. Muy bien. De atendido o no Está atendido. creándose el proceso, Ayrton, ¿qué estado va a tener? De los dos estados, del modelo de dos estados que El que tenemos, vimos ahorita no va a estar claro, atendido porque va a estar creando su entorno. así es, no ejecutado. Ese es el Exacto. estado de inicio de todo proceso cuando arranca, ¿sí? Cuando es creado, más bien. Muy bien, el tercero de los La elementos prioridad. la prioridad, muy bien. En ese momento no hemos hablado de prioridades, es un modelo muy básico de dos estados, ejecutando o no ejecutando. Entonces vamos a asumir, sin platicar todavía de prioridades, que es una especie de prioridad estándar. Igualdad de condiciones con todos los procesos, vamos a suponerlo así. Por los apuntes es difícil porque pues dice que sí es relativo a su nivel de prioridad. Claro, es importante además la prioridad que tenga un proceso, y que este puede ser modificable, todavía no platicamos de ello, pero ahorita sumamos que es igualdad de condiciones con todos los que ya están ahí. ¿Sí?
¿Qué más, Ayrton? Después va el contador de programa. Muy bien, el contador de programa. En este caso, se está creando el proceso. La No instrucción que se queda del hace- proceso antes de quitarlos. Claro. Antes de cambiar. Entonces, 0 contador todavía no es atendido. Está en estado de ejecutar. ¿Sí? Ujú. Entonces, todavía no es atendido. Estamos empezando. Va a empezar apenas. Va a ser su filita para que el sistema operativo en su momento Lo llame. lo llame, le asigne sus recursos y pueda empezar a trabajar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué Los otro punteros elemento? a memoria, que nos va a indicar dónde se encuentra el programa en la memoria RAM. Bueno, el código en la memoria RAM. Y sus Claro, datos. eso ya se está estableciendo, por supuesto, porque han sido creados los segmentos para este proceso. Su segmento de datos, de pila, de código extra, ya está. ¿Sí? Toda la información ya está en el bloque. ¿Sí? Entonces se prepara al proceso para empezar a trabajar. ¿Sí? Se va a la fila para ser atendidos. ¿Sí? Ok, ya está ahí. No hay ningún problema, ¿no? De esa manera, el sistema operativo va a poder seguirle muy bien la pista a cada proceso, a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene su bloque de control de proceso dentro de su espacio, dentro de su entorno, ¿sí? Entonces, bueno, se va a hacer la filita, como estamos viendo aquí en el diagrama, ¿sí? Se va a hacer su cola, su fila, y en el momento en que le toque ser atendido, bueno, pues el sistema operativo le proporcionará sus recursos, el más importante, el procesador, para comenzar a ser ejecutado y comenzar a trabajar. Si por alguna razón este proceso no termina su trabajo, que es común que suceda, pues bueno, simplemente le van a ser retirados los recursos, volverá al estado de no ejecutado y el sistema operativo lo va a regresar a la cola, nuevamente a hacer fila, ¿sí? Como esos entrenamientos de básquetbol, para quienes han jugado básquetbol, cuando están entrenando tiro en canasta, están haciendo una fila, el entrenador les va pasando la pelota al que está al frente, tiene que ir a hacer su tiro a la canasta, ya hizo el tiro y el jugador se regresa a la fila otra vez para que espere su turno. Él va nuevamente a tener la pelota y volver a lanzar su tiro a la canasta. Exactamente igual. Y de esa manera los procesos van a estar vuelta y vuelta y vuelta hasta que termine su trabajo, su ejecución. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Ahora déjenme que me haga... Ah, muy bien. Ok, bueno. ¿Sí? Esta diapositiva dice que la cola contiene apuntadores o punteros a ese bloque de un proceso en particular. Bueno, esto es administrado por el sistema operativo, ya lo sabemos. Evidentemente, en todo momento, el sistema operativo, cada vez que va a atender un proceso, lo primero que hace es, antes de asignarle recursos, por supuesto, es leer este bloque de control de proceso, porque ya sabemos que aquí hay información importante. Aquí está exactamente donde, si un proceso ya fue atendido, en qué momento, en qué instrucción se quedó siendo atendido antes de que se le retiraran los recursos y a partir de ese punto se tiene que continuar. Entonces, lo primero que el sistema operativo, la BCP, inmediatamente. ¿Sí? Cuando un proceso termina su trabajo, ¿sí? O por alguna razón es abortado, ¿sí? Este proceso se dice que se descarta, es decir, se destruye. ¿Por qué? Porque está utilizando un espacio en la memoria principal. Y si ya terminó su trabajo, por alguna razón se está abortando, ese espacio de memoria se tiene que poner a disposición de otro proceso en un futuro. Lógicamente, los procesos que terminan se pueden quedar reteniendo la memoria principal, si no, nunca habría espacio de memoria suficiente para poder trabajar los diferentes procesos que podrían estar solicitando ser creados y hacer uso de recursos, evidentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Quién apoya el sistema operativo para estar dándole flujo a esta fila, a esta cola de procesos en estado de no ejecutado? Una pieza de software que le pertenece a él, al sistema operativo, y que se llama activador, ¿sí? Él tiene la tarea de estar tomando o seleccionando al proceso que le corresponda ser atendido para que le sean asignados sus recursos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien?
Ok, bueno, lo que dice esa diapositiva ya lo sabemos. ¿Cómo se crea un proceso? ¿De qué forma se crea un proceso? Para que el sistema operativo le cree su entorno de trabajo en la memoria principal. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Se hace reserva de memoria. Hablar de que le va a crear el sistema operativo su entorno de trabajo es hablar de asignarle un bloque de direcciones de memoria en la RAM, por supuesto, para que ahí se aloje este proceso que se está creando, para que ahí llegue el código ejecutable de la aplicación que va a estar dentro de ese proceso. Recuerden que las aplicaciones forman parte de los procesos cuando están en ejecución o cuando van a ser ejecutados. ¿Sí? Y son transferidos una copia del espacio de almacenamiento masivo, que puede ser un disco duro, hacia la memoria principal en este espacio para el proceso que ha sido creado por él. ¿Sí? Hay 4 posibles eventos que pueden suceder cuando se crea un proceso. Vean, uno puede ser que es un proceso creado por un sistema de ejecución de aplicaciones por lotes. Este evento ya no es tan común actualmente, era algo, bueno, no es que no sea muy común actualmente, todavía existe hardware que trabaja, que en donde puede suceder este evento, que son los mainframes, todavía, ¿sí? Todavía hay mucho parque computacional a nivel mundial que utiliza los mainframes con los discos de cinta grandototes, en donde está almacenada la información y las aplicaciones de forma secuencial en esas cintas todavía. ¿Sí? Los primeros sistemas operativos, si se pueden llamar de esa manera, que trabajaban con la ejecución de aplicaciones por lotes, y en alguna ocasión yo les platiqué un poquito mi propia experiencia trabajando con esos sistemas en mi época de estudiante, ¿sí? Decir que se trabaja por lotes en un sistema de cómputo significa o se está diciendo que se está trabajando con un sistema en donde las aplicaciones ya están haciendo fila incluso antes de entrar a la RAM. ¿Sí? Es una doble fila que hacen estos procesos. Primero, una fila para ser leídos de los espacios de almacenamiento en ese tipo de hardware, porque es a través de cintas magnéticas, no es un disco duro en se accede aleatoriamente a la lectura de las aplicaciones, de los programas o de los archivos de texto de diferente naturaleza, sino que están grabados en una cinta o en más de una cinta incluso. Puede ser un sistema un poco más complejo y puede ser más de una cinta. Y aquí ya están haciendo fila estos programas por lotes para ser atendidos por el sistema operativo apenas, para ser cargados a la RAM, para ser depositados en un proceso que se va a crear para ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama nuevo proceso de lotes. Por ejemplo, cuando yo les platicaba que escribía mi programa de código fuente en las tarjetitas de perforación, cuando yo lo llevaba al operador para que leyera mis tarjetitas, lo que sucedía con la lectura de mi programa es que no se iban a intentar hacer ejecutar inmediatamente, sino que se almacenaba en cintas de almacenamiento masivo y se iba a hacer fila, porque había otros estudiantes que seguramente habían pasado antes que yo y sus programas iban a ir a ser atendidos antes que el mío. Entonces se iban a guardar esas cintas. ¿En qué momento iba a ser atendido? ¿Quién sabe? En un lapso de 24 horas en algún momento iban a ser atendidos. ¿Por qué digo de 24 horas? Porque a mí me decían, regresa el día de mañana, o menos a esta hora, que tenga los recursos de tu programa. ¿Sí? Entonces se iba esa fila, se almacenaban en cintas. ¿Sí? Y el sistema operativo comenzaba a atenderlos por bloques de programas. ¿Sí? Voy a atender a los 10 programas que vienen, a las 10 solicitudes que vienen. Tomaba ese bloque, por eso se llama por lotes, tomaba ese bloque y comenzaba a crear un proceso para cada uno en la memoria principal. ¿Sí? Y en ese momento, bueno, ya mi programa dejaba de hacer esa fila para ser apenas atendido por el sistema operativo, para ser cargado a la RAM, y cuando la RAM tenía que hacer otra fila, ¿cuál? De la que estamos describiendo. Ser creado su proceso, asignarle su espacio de memoria, y ahora vete a esperar
ahora sí a los recursos, o sea, 2 filas hacia mi programa. En lo que yo me iba a descansar, mi programa se quedaba chambeando por mí, esperando ahí en 2 filas para poder ejecutar, ¿sí? El otro evento que puede suceder es la sesión interactiva, que ya tiene más que ver con los modelos actuales de ejecución de aplicaciones. Ya está el usuario final enfrente de su computadora, ya tiene cargado su sistema operativo, va a ejecutar un programa como Excel, va al icono, le pica 2 veces con su botón de mouse y entonces el programa empieza a ejecutarse. Es decir, se está copiando a la memoria principal, se le está creando su proceso, se está creando su entorno de trabajo, se está creando su BCP, todo lo que ya hemos venido platicando. Eso se llama sesión interactiva. Es la segunda de los 4 eventos en las que puede ser creado un proceso, ¿sí? También puede ser creado un proceso por el propio sistema operativo para proporcionar un determinado servicio. Si un proceso que está siendo atendido necesita, por ejemplo, enviar una impresión de un documento, el sistema operativo va a crear un proceso para llevar a cabo esa impresión, ¿sí? Es decir, mi proceso no se está comunicando directamente con la impresora, sino a través del sistema operativo que ha creado un proceso específico de impresión. Ese proceso no necesariamente me está atendiendo nada más a mi proceso que quiere mandar impresión. Podría haber otros procesos que ya han solicitado impresión y este proceso que ha creado el sistema operativo nada más para impresión crea una fila propia de atención de peticiones, de solicitudes para impresión. Y ahí se van recogiendo todas las solicitudes de impresión y el proceso va atendiendo una por una para los documentos de los usuarios. Esa es una situación muy común cuando se está trabajando en un entorno en donde una impresora se está compartiendo con varios usuarios y esos usuarios están mandando sus impresiones. Tiene que haber un control, tiene que haber una gestión para que esas impresiones sean atendidas adecuadamente y no haya una confusión y no haya un bloqueo de solicitudes de impresión, y el sistema operativo lo hace a través de un proceso específico que se dedica a gestionar las impresiones, ¿sí? Eso es un proceso creado por el sistema operativo, ¿sí? Pero también un proceso que contiene la aplicación de un usuario puede tener la capacidad de crear procesos. Esto también es algo importante y que da apertura a mucha parte de nuestros temas que vamos a seguir aplicando, la capacidad que tiene un proceso para crear otro proceso, ¿sí? Caso concreto, un ejemplo muy clásico, estamos trabajando con nuestro procesador de palabras, con Word, es un proceso que está en RAM y queremos nosotros revisar la ortografía de nuestro documento. Si ustedes han utilizado este programa, se habrán percatado que la primera vez que seleccionamos la revisión ortográfica, hay un pequeño retardo en que aparezca la ventana de revisión ortográfica en nuestra pantalla. Seguramente han vivido esta situación, ¿sí? ¿Por qué ese pequeño retardo? Porque el revisor ortográfico no es un código integral en Word, es una pequeña aplicación separada. ¿Qué significa eso? Que como aplicación y al ser solicitado por el usuario, va a ser cargado a RAM y se va a crear su propio entorno. Es decir, es un proceso como tal, pero ha sido creado a petición de otro proceso, que es mi procesador de palabras. Entonces se asume que mi procesador de palabras, proceso, ha creado otro proceso, el revisor ortográfico. Después de que revisamos nuestro documento y terminamos, continuamos trabajando, continuamos capturando sin ningún problema. Si más adelante queremos volver a hacer otro chequeo ortográfico, ¿qué hacemos? Seleccionamos nuevamente la revisión ortográfica en el menú correspondiente en Word y curiosamente aparece de forma instantánea la ventanita de revisión. ¿Por qué? Porque ese proceso ya fue creado antes por mi proceso Word. Y entonces está latente en RAM, está pendiente a ser solicitado nuevamente por Word, por este proceso, y aparece de forma instantánea, no ha desaparecido. ¿Sí? ¿Cuándo va a desaparecer ese proceso? Cuando desaparezca el proceso Word. Hasta entonces, el de revisión ortográfica va a desaparecer. Mientras no, mientras yo no cierre a Word,
ese proceso de la revisión ortográfica va a estar en memoria todavía, ¿sí? Entonces es un ejemplo muy sencillo, muy simplista, de la creación de un proceso por otro proceso, por la necesidad de otro proceso. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá, chicos? Se podría decir que por eso es normal que cuando usamos una nueva herramienta dentro de un programa, tarda en cargar la nueva herramienta, ¿no? Claro, si el Por diseño está ejemplo, de esa manera, sí. Yo en Illustrator, bueno, pues ocupo una gran cantidad de herramientas, pero cuando me toca abrir una nueva herramienta, pues tarda el doble o el triple de lo que tarda en cargar una herramienta que uso de manera seguida y promedio. Y sí, tenía esa idea de que tarda más por el hecho de que es una herramienta que no se había abierto nunca y no se usa comúnmente. Claro, claro, entonces obviamente en el diseño de software, y ustedes en su momento lo van a aprender cuando lleven por allá más adelantito programación con hilos. Aquí lo vamos a platicar, los hilos, ya ustedes lo han estado leyendo en el material y lo vamos a platicar aquí, pero desde el punto de vista del sistema operativo, desde el punto de vista del desarrollo, ustedes van a aprender a crear dentro de su aplicación hilos, que significa que su aplicación en su momento va a ser un proceso y esa técnica de creación de hilos que ustedes van a aplicar, lo que están haciendo es lo que estamos platicando, que su proceso, su aplicación va a crear otros procesos que son esos hilos y van a recibir el nombre de hilos y o procesos fijo, que ya no tarda mucho en que lleguemos a esos conceptos, ¿sí? Y eso es lo que está pasando. ¿Se podría decir que así funcionan los plugins, profe? ¿Como programas aparte? Sí, depende del sistema operativo, fíjate, pero sí, en términos generales, y si hablamos específicamente de Windows, sí. Sí, de esa manera, los controladores, los drivers de una impresora, por ejemplo, así funcionan. ¿Sí? El sistema operativo, el kernel, los va a cargar, son módulos que va a cargar en el momento en que se necesiten ser ejecutados, ¿no? La parte interesante es que, bueno, las técnicas de programación son diferentes. Un hilo creado por la aplicación de un usuario, por ejemplo, tú, programador, creas un producto de software que genera hilos, tú, programador, creaste ese vínculo, ese proceso de creación y ese vínculo, tu aplicación con esos hilos, con esos procesos adicionales que solamente van a ser creados cuando el usuario solicite alguna funcionalidad específica de tu programa. Tú decidiste, programador, crear esos hilos, ¿sí? En el caso de un controlador, si bien el concepto es similar, aquí es el sistema operativo el que se va a encargar de cargar esos módulos, ¿sí? Cuando se diseñó el sistema operativo, ni siquiera sabían los diseñadores que esos módulos iban a existir, que esos controladores van a existir. Tú creas cierta funcionalidad de Windows 10 hoy, pero no sabes qué tipo de impresoras va a haber dentro de 3 años, 4 años, qué modelos, con qué características. Tú tendrás que preparar a tu sistema operativo para que en ese momento que lleguen esas impresoras al mercado, tu sistema operativo sea capaz de cargar sus controladores, ¿sí? Como con ese concepto de proceso silo. Pero en este momento que estás diseñando Windows no lo sabes, ¿sí? Son dos situaciones bien diferentes con técnicas de programación diferentes, ¿sí? Los creadores de sistemas operativos deben tener una amplitud de técnicas de programación mucho más amplias que un programador que desarrolla una aplicación que tiene muy clarito y que tendrá funcionalidad de su aplicación que no van a ser tan cotidianamente ejecutadas y entonces aplica la técnica de la programación con hilos. ¿Sí? ¿Para qué? Para no cargar todo el programa completo a RAM. ¿Sí? Se cargará todas las funcionalidades principales y cuando alguna específica, como la revisión ortográfica en Word, sea solicitada, en ese momento se creará el proceso. Antes no. Podrías pasarte mucho tiempo utilizando Word y jamás hacer revisión ortográfica porque eres muy bueno en ortografía y no necesitas ese programa. ¿Para qué tenerlo en RAM cada vez que cargas Word si no lo vas a utilizar? Ese tipo de estudio y análisis de comportamiento de usuario debe tener un presente el equipo de desarrollo de una aplicación determinada, ¿no? Para ser eficiente el uso de tu hardware y de tu sistema operativo, ¿no? Todo se trata de eficiencia. Entre menos
código haya en memoria de tu programa, lo vas a hacer más eficiente por ese lado. ¿Sí? Por el otro, también hay que cuidar otro tipo de cosas, ¿no? Que no se tengan muy recurrentes accesos a porciones de código de tu programa como un revisor ortográfico, porque entonces ya no tendría tanto sentido si un usuario si los usuarios me utilizan mucho este pequeño código que yo lo consideré un hilo y que va a ser cargado cuando lo requieran, pero lo están requiriendo mucho, a lo mejor en una revisión futura sí valga la pena incluirlo en el código principal, porque lo usan mucho. Resulta que mi percepción de que lo iban a usar poco y lo dejo como un hilo, no fue tan eficiente como yo creía. Entonces, ese tipo de análisis, por ejemplo, son muy útiles cuando los desarrolladores de software les presentan las pruebas beta a los usuarios que se inscriben en sus programas como beta testers para estar analizando todo ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y todavía tener tiempo de ajustar algunas cuestiones a nivel de técnicas de desarrollo y de código, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ahí va el sentido de lo que tú me decías, ¿no? Bueno, entonces es bien importante que un proceso tenga esta capacidad de, a su vez, crear procesos, como el que acabamos de platicar y como el que nos presentaba también Ayrton por ahí, ¿no? Porque hay un pequeño ejemplito de un programa que crea un proceso para imprimir un documento, que ya lo platiqué con ustedes, y que también ya le dimos un nombre. Cuando un proceso crea a otro proceso, el proceso creador se le va a llamar proceso padre. Y al proceso que ha sido creado será el proceso hijo. ¿Por qué estos nombres y por qué la importancia? Porque este proceso hijo depende del proceso padre, porque él lo creó. ¿Sí? Y su existencia, su ejecución, muchos de sus datos van a estar vinculados fuertemente con el proceso padre, porque él lo ha creado. ¿Sí? Eso es algo bien importante. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Profe, yo tengo una duda. Claro, adelante. Es que sí entiendo lo de los cuando un proceso crea a sus hijos, pero no entiendo el por qué lo haría. No me queda claro. No te queda claro. Mira, ¿quién decide la creación de procesos hijo? Lo decide el programador, lo vas a decidir tú, Iraís. ¿Sí? Okay. No lo decide el sistema operativo. ¿Sí? Lo estás decidiendo tú. ¿Por qué tú decidirías crear procesos hilo a partir de tu aplicación? Tu aplicación va a ser el proceso padre. Tú la estás desarrollando, tú la estás creando. ¿Sí? Ponte del lado del programador, de los programadores de Word. ¿Sí? Tú formas parte de ese equipo de desarrollo. ¿Sí? Y le están creando funcionalidades al procesador, como la revisión ortográfica. ¿Sí? Entonces, tú tienes, como equipo, tienen que asumir el de usuario bien para buscar las maneras de diseñar un procesador de palabra altamente eficiente en el uso de los recursos. El recurso más importante va a ser la RAM, ¿sí? Porque ya tu programa Word tiene que ser trasladado a RAM, ¿sí? A su segmento de código. Y además, este programa va a estar creando documentos, ¿sí? Y van a estar haciendo uso de la memoria también en el segmento de datos. Ok, entonces, aquí los programadores tienen que trabajar con estadística y hacer cálculos probabilísticos. ¿Qué tan frecuente es que el usuario promedio de Word utilice la revisión ortográfica? ¿Sí? En función de ese estudio, tendrán que decidir si el código de la revisión ortográfica la dejamos integrada a Word y cuando se ejecute Word se lo lleva, o no lo hacemos, lo dejamos separado, ¿sí? Como una pequeña aplicación, ¿sí? Y no se va a cargar con Word. Solamente cuando el usuario solicite la revisión ortográfica, entonces Word sabrá que tiene que cargar ese pequeño código a RAM para hacer la revisión ortográfica, es decir, tiene que crear el proceso, ¿sí? Que es más eficiente. Vamos más allá.
Además, están creando Excel y están creando PowerPoint. Y en estos dos programas también se necesaria, útil, la revisión ortográfica. Entonces, ¿qué será más eficiente, Iraíz? ¿Que hagan tu equipo de trabajo a Word con la revisión integrada y que luego Excel también se le integren y que luego PowerPoint también se le integren? Estás repitiendo tu código 3 veces, ¿sí? Y estás haciendo 3 programas más grandes, ¿sí? ¿No sería más útil dejarlo como una aplicación separada y que lo invoque Word, que lo invoque Excel y que lo invoque PowerPoint cuando lo requieran? En ese momento van a crear los procesos hijo. Entonces, ¿quién decide la creación de procesos hijo? Ustedes, los programadores, ¿sí? En el diseño eficiente de su aplicación, ¿sí? No es el sistema operativo. El sistema operativo va a ser lo que tu aplicación le indique en ese sentido, ¿sí? No sé si te ayuda, te queda claro. No sé si ya le entendí más al ¿Sí? por qué. Ajá. Sí, gracias. Bueno, entonces estábamos platicando en que, y eso, si lo llegan a ver con Gabriel, lo de toda la tecnología de hilos va a ser bien interesante. Gabriel trabaja muy bien esa teoría en desarrollo de software. Ojalá y les llegue a dar él. ¿Sí? Creo que le están dando clases ahorita a Gabriel, ¿verdad? ¿No les está dando ahorita clases? No, nos da hasta el próximo semestre. Seguramente entonces les va a dar todo lo de hilos. ¿Sí? Es bastante bueno él trabajando con eso. ¿Sí? Esa teoría les va a servir como concepto para entender lo que ya aprenderán con él en la creación de hilos, ya en las partes técnicas de desarrollo de software, ¿no? ¿Qué situaciones existen para que un proceso termine? Ya vimos aquellas para que un proceso sea creado. Ahora, para que termine. Bueno, el más común, el más evidente, el que todo el mundo esperamos en alguna situación normal, es esa finalización normal. El programa ha llegado a su fin exitosamente, cumplió con su objetivo y termina muy bien, todos en paz y todos muy tranquilos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la instrucción en lenguaje C para indicar al sistema operativo que hemos finalizado con éxito? ¿Se acuerdan? Return No. 0. Return 0. Efectivamente, el código 0, ¿sí? La señal 0, le indica al sistema operativo que se está terminando con éxito, el sistema recupera el control. ¿Qué hace? Destruye el proceso. Destruir el proceso es colocar su espacio de RAM a disponibilidad para ser utilizada cuando se cree otro proceso más adelante, ¿sí? Pero todo finalizó correctamente, ¿sí? Otra manera de terminar un proceso es cuando éste excede su límite de tiempo, ¿sí? Viene siendo atendido, está haciendo uso de recursos, pero se está aplicando una técnica de asignación de recursos por tiempos, se termina su tiempo, aquí probablemente no necesariamente el proceso está terminando, pero sí su tiempo, entonces se le quitan los recursos al proceso para ser asignados a otro proceso de la fila del estado de no ejecutado. Si este proceso simplemente perdió los recursos por consumo de tiempo, porque se le acabó su tiempo, ¿qué va a hacer el sistema operativo con él? Lo va a llevar a la fila de no ejecutados para ser atendido más adelante, para que pueda continuar con su ejecución. Eso es lo que generalmente sucede cuando un proceso se le agota su tiempo de atención. No pasa nada, te esperas un ratito y ahorita le sigues. ¿Eh? Hay otros que hay que atender. ¿Sí? Pero un proceso también podría terminar por memoria no disponible. ¿Sí? Fíjense, mi pantalla, ¿sí? ¿Están viendo ahí mi procesador? ¿Mi navegador? Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, no, profe. el navegador no me importa que lo vean. Lo que me importa que vean es esto, miren. Del lado, arriba del lado derecho. ¿Sí? Esa ventanita es un programa que yo utilizo de monitoreo
de mi sistema operativo en Mac. ¿Sí? Y quiero que vean esta parte donde dice memoria. ¿Sí? Aquí yo tengo 16 GB de RAM en la computadora. ¿Sí? Y vean que tengo disponibles 4.56 GB. ¿Qué tengo en ejecución? Tengo trabajando a PowerPoint. Tengo trabajando, yo ya tengo abierto mi Linux a través de mi virtualizador. Tengo abierto este navegador que nada más está haciéndome aquí mosquita porque ni lo estoy usando. Y tengo abierto Teams. ¿Sí? Esos 4 programas, más otros procesos del sistema operativo, me están consumiendo aproximadamente 12 gigabytes. ¿Sí? Tengo libres 4.68, si lo están viendo ahí. ¿Sí? Si yo ejecuto mi terminal en Mac, que finalmente ustedes saben que Mac es un Unix, y también tengo los mismos comandos que estamos viendo en Linux, vean mis procesos. Vean entre los que ejecuta root y los que estoy ejecutando yo. ¿Sí? Todos ellos en conjunto, miren, por ejemplo, aquí está Teams, aquí lo estoy seleccionando, aquí está Teams, es el proceso 2128, por ejemplo, y aquí está su estado de proceso, no quiero nombrarlo ahorita porque apenas estamos en el modelo de 2 estados, vamos a ver otros modelos, ¿sí? Pero todos estos procesos que están viendo aquí, y fíjense qué interesante, vean, aquí hay un proceso de Teams, aquí hay otro proceso de Teams, aquí abajo hay otro proceso de Teams, ¿sí? Y vean aquí abajito hay otro más de Teams, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Qué me estaría indicando eso, Iraís? ¿Qué me está indicando? Iraís, ya se me perdió Iraís. Ya no la veo. ¿Qué me está indicando eso, chicos? Que Teams está diseñado con la tecnología de creación de procesos hijo. ¿Sí? Porque tengo 4 procesos vinculados a Teams. ¿Sí? Que vimos ahorita con mi comando PS en mi Mac. Significa que uno de ellos es el proceso padre y hay 3 procesos hijo, por lo menos, que identifiqué ahorita. Podría haber más, no lo sé. ¿Sí? Pero es bastante lógico pensar eso. ¿Sí? Porque, bueno, por lo siguiente, ¿no? Yo aquí tengo, por ejemplo, si están viendo esta pequeña menú que se está desprendiendo. Ok, vean que aquí, a simple vista, como usuario, miren, tengo a 3 procesos de Teams. ¿Ya vieron? 3. Aquí dice Fernández Ríos Itzel Karina, a Microsoft Teams y reunión en sesión de aula virtual Teams. ¿Sí? Quiere decir que esta ventana, que es donde ustedes mismos están viendo ahorita, es un hilo de Teams. El hilo principal de Teams, ¿sí? Es este que están viendo. Este es el hilo principal. Y la sesión de videoconferencias es un proceso hijo de Teams. ¿Sí? Y cuando ustedes comienzan a interactuar conmigo, cuando empiezan a hablar, cuando toman el audio, en ese momento se crea un proceso hijo específico de quien está llamando. ¿Sí? Ahorita se quedó registrado a Itzel, por ejemplo. Ahorita tengo un proceso con Itzel, ¿sí? Nada más con ella. ¿Sí? No sé por qué no se quedó Iraís, que fue la última que participó, ¿sí? Pero se quedó Itzel. Entonces, bueno, ahí está muy claro el ejemplo de los procesos, ¿sí? Y aquí esta ventana que yo les mostraba, ¿sí? En esos 12 gigabytes aproximadamente están procesos del sistema operativo y procesos de mis aplicaciones. Y ya ve que Teams no es un proceso. Hay por lo menos 3 abiertos, ¿no? Un proceso padre y 2 hijos, como lo vimos ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Sí estamos. Es que te nos fuiste, Iraís, cuando les presenté mis procesos en RAM en mi Mac, para que viéramos un poquito cómo está haciendo uso en términos generales la memoria principal por parte del sistema operativo y las aplicaciones que yo tengo ejecutándose. ¿Sí? Pero
muy lento la respuesta de Teams. Si vieron, respondía muy lentito las diapositivas que ustedes comenzaban a ver y les dije, aguánteme tantito, voy a liberar memoria. Con este programa yo puedo venir aquí. Cuando yo vine hace rato, tenía yo aproximadamente 500 megabytes de RAM libres, nada más. ¿Y? Eso podía ser, obviamente hizo que mi sistema empezara a trabajar muy lento. En un caso extremo, pudo haberme destruido algún proceso o algunos procesos. ¿Sí? ¿Qué vine a hacer aquí? Oprimir aquí sobre la palabra liberar, y lo que hace el sistema operativo es que hace una revisión de espacios en RAM, localiza espacios libres que han dejado ya procesos que ya desaparecieron porque ya cumplieron con su función, y este programa lo que hace es que los reúne y los coloca a disposición inmediata para poder ser utilizado por el sistema operativo, y eso me recuperó la velocidad de respuesta de PowerPoint en las diapositivas, ¿sí? No me lo destruyó, ¿sí? Y no me lo destruyó porque utilizó de manera, voy a llamarle urgente, otra técnica llamada memoria virtual, que vamos a platicar más adelante. Yo espero que me dé tiempo el semestre de llegar hasta allá, porque cada vez lo veo más complicado, me estoy tardando mucho con procesos, pero lo considero bien importante porque es el corazón del existir de un sistema operativo, los procesos. ¿Eh? Y me estoy tardando mucho, pero yo prefiero que quede muy bien comprendido el tema de procesos, porque conceptualmente va a ser muy útil para ustedes en materias futuras de desarrollo de software. ¿Sí? Entonces me vine aquí, liberé, y lo que hizo PowerPoint fue ya no necesitar esa memoria virtual. ¿Sí? En términos generales, esa memoria virtual es un espacio en el disco duro, no en RAM, porque ya no había RAM. ¿Sí? Para evitar destruir a procesos, el sistema operativo utiliza esa tecnología de la memoria virtual. En las diapositivas ya había yo dejado de... Ah, no, sí, estoy compartiendo todavía. En que ya vieron ustedes por aquí, ¿dónde ando? Ya me... ¿Ustedes siguen viendo las diapositivas, chicos? No, ¿verdad? Porque les No, profe, presenté toda estamos en la videollamada. Sí, porque les compartí toda la pantalla. Sí, bueno, regreso a las diapositivas. Regresamos a las diapositivas otra vez. Porque estaba yo revisando con ustedes, bueno, qué eventos pueden suceder cuando un proceso o se termina de manera normal o por alguna razón deja de ser atendido ya definitivamente. Y una de ellas, la primera, es la finalización normal, como ya lo había yo comentado con ustedes, pero otra que podría ser crítica y que diría mucho del diseño de un sistema operativo es precisamente, estas no son, porque se acabó la memoria principal. Y eso un sistema operativo debe de preverlo, no puede permitir que suceda. ¿Sí? No puede permitir que los procesos sean destruidos porque la RAM se le terminó. ¿Llegó a suceder este tipo de situaciones? Sí llegó a suceder con Windows 95. En los principios de Windows 95, este tipo de situaciones sucedían. Estábamos trabajando, a mí me pasó muchas veces, estábamos trabajando con Windows, muy bien, abríamos un programa, abríamos otro, muy bien, felices, que la multitarea estaba llegando a nuestras vidas, ¿sí? Y de momento, el sistema operativo se quedaba congelado. No les estoy hablando que la aplicación que estábamos utilizando se quedaba congelada. No, el sistema se quedaba congelado. ¿Sí? Eso era un problema muy grave porque teníamos que apagar la computadora. Ya ni siquiera el control alt suprimir funcionaba. Hasta eso quedaba congelado. Era físicamente apagar la computadora y volver a encenderla, volver a cargar Windows 95 y continuar trabajando. Teníamos que continuar trabajando porque esa situación no la podíamos nosotros, usuarios finales, arreglarla. No había manera. Era el mal diseño del sistema operativo. ¿Sí? Y con ese sistema tuvimos que vivir algún tiempo, 2 años, si no mal recuerdo, 2 años y medio, antes de que llegara pues los parches para Windows 95. Las cosas no mejoraron con Windows 98, ¿sí?
pero bueno, ya no se congelaba el sistema operativo como tal. Imagínense que no solamente dejaba de responder una aplicación, dejaba de responder el sistema operativo completo, ¿sí? Entenderán el que yo sea reacio a utilizar Windows. Esas malas experiencias que tuve en esa época eran terribles. Estar dependiendo de un sistema operativo pésimo, no para cuestiones personales, para mi trabajo. ¿Sí? Cuando yo tenía que entregar alguna actividad por computadora urgentemente y era Windows el que me causaba los problemas, ¿no? Entonces, es algo que no debe suceder, ¿no? El que por memoria no disponible un proceso tenga que ser finalizado, ¿sí? Lo que también era común era esto, las violaciones de frontera. ¿Qué entendemos? ¿Alguien me puede comentar qué ha entendido cuando ha leído este material? ¿Qué son las violaciones de frontera? Judith, ¿entendiste esta forma o este evento de finalización de un proceso, las violaciones de frontera? No. No importa si no entendiste, Judith, no de se trata. No pasa nada. Bueno, como dijo, pues no entendí más o menos bien, pero yo siento que eso es lo que está haciendo como para, como dijo ahorita, que son las violaciones o las que ocupan mucha memoria y es por eso que luego se empieza a saturar la computadora, no sé, tal vez, por la memoria, por el espacio de la computadora. Sí, puede ser un caso, sí, un caso particular, sí, Judith, efectivamente eso puede suceder. La gestión de recursos por parte de un sistema operativo, para él como sistema operativo, es bien compleja, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la discusión que estamos teniendo ahorita de procesos padres que crean otros procesos, los procesos hijos, ¿sí? Yo les hice un comentario, están fuertemente vinculados, un proceso hijo, un proceso padre, ¿sí? La existencia del proceso hijo completamente del proceso padre, ¿sí? Pero la vinculación no se queda nada más en el hecho de que por haber sido creado por ese proceso hijo, por un proceso padre, va a depender de su existencia hasta que el proceso padre diga ya, ¿sí? No. Tiene que ver con que parte de sus entornos son compartidos. Parte de sus entornos son compartidos. ¿Qué en la RAM? Significa que parte de su RAM está compartida, ¿sí? Están compartiendo datos. Para que un revisor ortográfico revise la ortografía de mi documento, ¿sí? Yo, proceso padre Word, le debo permitir a mi proceso hijo que acceda a mi documento para poder revisar su ortografía, si no, ¿cómo caramba la revisa? ¿Sí? Eso significa que le tengo que dar acceso a la parte de la RAM, de mi RAM, donde está mi documento. Lo estoy compartiendo con el proceso hijo, ¿sí? Para que haga la revisión ortográfica. A eso me refiero cuando hablo de esa vinculación, ¿sí? En ese momento, todos los datos, las direcciones de memoria que salen, los registros del procesador que le corresponden al proceso padre, los está compartiendo con el proceso hijo. Y si el proceso hijo, por un mal diseño, modificara alguna de esas direcciones, se iría al traste él y se lleva al traste a su papá. Completamente. Entonces es una situación delicada de vinculación entre padre e hijo. Pero vamos un poquito más allá respecto a este evento, ¿sí? Que estamos ahorita revisando, que es el de las violaciones de frontera, ¿sí? Peor sucedería si otro proceso completamente ajeno a Word invadiera su entorno, invadiera parte de su RAM. ¿Sucede? Sí, sí sucede, por supuesto. ¿Sí? Actualmente, en la mayoría de las situaciones, cuando esto sucede es por una mala programación por parte de un desarrollador.
¿sí? En las épocas de Windows 95 sucedía. Por un lado, congelamientos por agotamiento de RAM, pero por otro lado, por la mala gestión de los procesos que tenía Windows 95 y que no los protegía y dejaba que un proceso invadiera la RAM de otro, y en ese momento se iban al traste los dos procesos y se llevaban al sistema operativo por delante, ¿sí? Que era cuando todo el sistema también se congelaba, ¿sí? Entonces son casos clásicos de eventos que dan finalización a procesos de manera irregular, pero que Windows 95 es fabuloso para explicar esto, porque todo le pasaba a Windows 95. ¿Sí? ¿Quién sabe de dónde habían sacado a sus programadores Microsoft en esa época? Pero eran situaciones terribles de un sistema operativo que además se vendía como pan caliente. ¿Sí? Era increíble cómo se vendía ese sistema operativo cuando estaba terrible todo eso. ¿Por qué? Porque para bien de ellos y para mal de nosotros, era el único sistema operativo que existía en el mercado. Y hablo específicamente, por ejemplo, de México, en donde si bien Linux ya desde el 92, 93 empezaba a arrancar como un sistema operativo muy estable, no estaba difundido, la Internet no era la Internet de ahora, y entonces el único sistema operativo al que teníamos acceso era Windows, punto. Entonces teníamos que vivir con él o te quedabas con MS2, ¿sí? O te quedabas con MS2, ¿sí? Y lógicamente, como todo buen ser humano que somos todos nosotros, queremos la última novedad tecnológica que hay en el mercado, aunque no sirva, pero la quiero, ¿sí? Y así nos pasaba con Windows 95, ¿no? Bueno, el siguiente evento, error de protección, está muy vinculado a las violaciones de frontera, también, ¿sí? Es exactamente igual, pero aquí no solamente era el espacio del entorno en RAM entre procesos, sino en voy a llamarle así, la lucha por los recursos. ¿Sí? Fíjense qué interesante, y me llegó a pasar, eso fue una vivencia que yo tuve en el trabajo. En alguna ocasión con Windows 95, regreso a nuestra belleza de sistema operativo, yo estaba mandé a imprimir un documento, ¿sí? Y una compañera, cerquita a mi escritorio, manda a imprimir un documento. Cuando se termina la impresión, pues es el mío, yo mandé a imprimir primero, voy por las hojas, las tomo, veo mi documento, empiezo a revisarlo y empiezo a ver hojas intercaladas del documento de mi compañera. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un sistema operativo haya mezclado las órdenes de impresión, dos órdenes de impresión? ¿Sí? Yo hubiera preferido que se hubiera bloqueado. Así cancelamos impresiones y bueno, espérate tantito, imprimo yo, o me espero tantito, imprimes tú. Pero Windows 95 mezcló las órdenes de impresión. O sea, yo creo que incluso si los programadores hubieran intentado conscientemente hacer eso, no lo hubieran logrado. ¿Sí? Pero sucedió. ¿Cómo le hicieron esos maravillosos programadores? ¿Quién sabe? Pero qué belleza de mezclar documentos, ¿verdad? Imagínense qué chulada de fila de procesos para imprimir. ¿Sí? Que al mismo tiempo estaban utilizando, bueno, al mismo tiempo, entre comillas, estaban utilizando el recurso de la impresión. ¿Sí? El peor de los casos, bueno, y a lo mejor podría ser el mejor, era que al esta protección ser violada, mejor que los procesos se autobloquearan y no imprimiera nadie. Y así mejor cancelar impresiones y volver a empezar otra vez desde un principio, ¿no? ¿Sí? Pero aunque en la actualidad nos antoja imposible, ¿sí? En su momento. ¿Sí? Los otros dos eventos, el error aritmético, también puede suceder, claro. Es que yo estoy casi seguro, o si no estoy completamente seguro, que los programadores lo detectarían antes de que un producto saliera al mercado. Por ejemplo, intentar una división por cero. ¿Sí? En ese momento el proceso, ¡pum!, termina. ¿Sí? Hagan un pequeño código con una división por cero y revisemos qué sucede. Lo ejecutemos. ¿Existirá el proceso en RAM todavía o no? Después de que reciba un mensaje de dividir entre 0.
¿no? O diseñar un programa para llenar una, no sé, un arreglo de 3x3 e intentar introducir un décimo dato en el arreglo y vamos a ver qué pasa, qué me dice el sistema operativo respecto al error que yo conscientemente estoy cometiendo para ver cómo se destruye un proceso y a un desbordamiento. Estoy intentando guardar un dato en un arreglo. ¿Sí? Serían prácticas muy interesantes, 2 pequeños códigos bien simples, pero muy en cómo termina un proceso de manera irregular, dividir entre 0 e intentar guardar datos en un arreglo cuando este ya no tiene cupo. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sienten que voy muy lento? Yo de momento siento que voy muy lento, siento que se me está yendo el tiempo del semestre, pero es largo, es profundo, pero es la parte medular de razón de existir de un sistema operativo. ¿Sí? Comenten ustedes, chicos. Pues se siente tranquilo. Ahora sí que como se detiene a explicar algunos ejemplos, pues creo que está muy bien. Y los Intento ir especifica bien. además lento, o sea, que sea así, intento que sea tranquilo, que se comprenda, porque el tema en sí es muy abstracto, es muy subjetivo, no es concreto. Haremos practiquitas en Linux, pero es complicado intentar querer visualizar cómo es la RAM y qué está sucediendo dentro de ella. ¿Sí? Entonces todo se tiene que llevar a un nivel abstracto en ese sentido, ¿no? Vámonos a Linux, chicos. Abramos Linux, por favor. Voy a salir de la diapositiva. Vámonos para allá. Déjenme compartir mi escritorio para ir hacia... Bueno, voy a cerrar la terminal aquí de Mac, la voy a cerrar. Me voy a mi Linux. Estoy trabajando con... estaba yo abriendo, este navegador ya está en Linux. Quería yo entrar hace rato a el libro para trabajar con ustedes, pero hace rato no me dejó entrar la V. A ver si ahorita me deja. Creo que sí, ya me dejó. Ok, voy a mi estante. Este navegador ya lo tengo en mi Linux virtualizado, no estoy en Mac. Ok, bien, muy bien, lo voy a leer en línea. Van a capturar un código, ustedes, un código que les voy a presentar ahorita. Lo van a capturar ustedes, ¿sí? Y lo vamos a analizar, ¿sí? Pero déjenme que... Ayer ya no lo capturé yo aquí en mi Linux para que ya les presentara el código porque jugaron los Steelers. Entonces, pues con toda la pena, pues yo me fui a ver mi juego. Me voy a la sección de procesos e hilos. Ok. Este libro está muy bueno, ya se los había comentado. ¿Sí? Y sobre todo, estén españoles. Cuando yo estudié esto en la universidad, todo estaba en inglés. Entonces, sabe Dios que luego no es tan fácil entender cosas de procesos y todavía en otro idioma. Está chulo esto. Ok. Aquí, bueno, estoy haciendo que apenas voy a ver con ustedes, pero aquí habla sobre la tabla justamente de procesos, pero ya dentro de Unix, específicamente Unix, pero me interesa
este código que ahorita les voy a presentar. Creo que no me he pasado, no me he pasado. Vean, ese tipo de matemáticas no se angustien, yo he decidido que no las vamos a ver. ¿Sí? No vienen al caso porque no estamos diseñando un sistema operativo, estamos analizando un sistema operativo y eso es para diseño. Entonces no se me vayan a angustiar si ven esto, no lo vamos a ver. ¿Sí? El código que vamos a ver, está muy sencillo, está muy facilito. Vayan abriendo su editor de código fuente favorito en su Linux. Y ya estoy llegando, sí, ya estoy llegando. Es que no me recordaba exactamente dónde estaba. Aquí está. Aquí está. Ok. Muy bien. Ok. Aquí empieza el código. Por favor, aquí empiecen. Es este, que dice programa 6.2, ejecución de uso de fork, fork.c. Les está dando el nombre del código. Ustedes pueden llamarlo de otra manera, ya saben, no se preocupen por eso. La verdad, si les digo, ayer ya mi juego de fútbol americano ya no me dio tiempo de hacerlo. Captúrenlo, por favor, en su editor de código fuente. Les estoy presentando una parte, aquí abajo está la otra, pero no les puedo presentar. Bueno, déjenme ver si les puedo presentar todo en pantalla. Sí, creo que sí. Híjole, pero se va a ver muy pequeñito. ¿Sí todavía lo logran ver bien ahí el texto? ¿No está muy chiquito? Sí, todavía se ve. ¿Sí? A ver, lo voy a intentar alejar un poco más para que tengan todo el código completo. A ver, y díganme si lo siguen viendo todavía completo. Ahí está completo. Ahí está completo. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Sí lo siguen viendo bien todo? Captúrenlo, por favor, en su editor. Quiero advertirles algo. Es probable que alguno de ustedes, cuando lo compilemos ahorita en un ratito más, no les compile. Les dé mensajes, algún mensaje de error, no se vayan a angustiar. ¿Sí? Así es el mundo de Unix en el desarrollo de software. Sí. Todo con lenguaje C. No. No hay ¿qué es lo que no había, hijo? ¿Azúcar? Lo que buscaste sería la salsa casera, ¿no? Ah, chile en rajas. Chile en rajas. Ustedes me dicen cuando terminen, chicos, de la captura y lo guardan, por supuesto. Profe. Sí. Dice el compañero Bolaños que le envió por Kaisala, pues, una captura de que al parecer Windows ya en vez de pantalla azul tiene pantalla verde, porque lo botó por completo de su computadora. Qué bonito que ya Entonces cambiaron. que en un rato vuelve. Ya ha habido el azul, ¿no?
Efectivamente. Digo, qué forma irónica de hablar de los errores de Windows, ¿no? Pero este tono verde está un poquito más agradable. Ah, ya. Pues es que mira también dónde se anda metiendo el compañero. Ahora, ¿qué hizo el compañero? Pues es que está suscrito al programa de Windows Insider. Entonces, a él le llegan actualizaciones de software todavía en estado beta. Y pues sí, ya le dio por ahí problemas algo. Pero es por andar. Está bien que se meta en eso. Pero pues ahorita sí ya lo afectó. Sí, ya leí aquí su mensaje. Bueno. Hagan eso, pero en máquinas de laboratorio, no lo hagan en su computadora de la escuela. ¿Cómo que echamos a perder las máquinas de la escuela? No, que lo hagan ustedes en, no sé, que no usen su laptop que utilizan para clases para estar, por ejemplo, en el Windows Insider. Porque tiene su riesgo como ahorita, ¿no? Eso es software de prueba. Y se convierten en beta testers ustedes, pero van a suceder cosas como estas, ¿no? Que ahorita el compañero, pues sí, algún software por ahí que está en prueba le causó problemas en su Windows. ¿Ya está capturado, chicos? Coménteme, ¿ya está? ¿Listo? Por ahí alguien está pidiendo entrar, déjenme ir a Ayrton, sí, ya reinició su equipo. ¿Ya estás de vuelta, Ayrton? Ya, profe. Muy bien. Es que la actualización de octubre. Por nuestro beta tester en Windows. Ya ve. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya me habían dicho que no lo usara, pero igual tomé el riesgo. Pues sí. Pero ya. Es parte, hay que certificar a algunos hombres para saber si funciona o no. ¿Quitaste Linux entonces de tu máquina? Sí lo quité, pero yo creo que lo voy a volver a instalar por lo mismo. De hecho, le iba a preguntar al final de la clase si iba a haber otra experiencia educativa en la que lo fuéramos a usar en el futuro.
para poder instalarlo. A Linux, mira, sí lo van a seguir utilizando, lo van a utilizar el resto de su carrera. No te podría yo afirmar que en todas las experiencias educativas va a ser exclusivamente Linux, no, por supuesto que no. ¿Sí? Con Gabriel lo van a usar mucho, pero también Gabriel trabaja con desarrollo bajo Windows, entonces ahí usan los dos con él. Con Martín, por ejemplo, también es pro Linux, pero por ejemplo, si les vuelve a dar el maestro Adolfo o la maestra Yara, ellos son Windows, realmente. Entonces, sí es una combinación de estar utilizando los dos sistemas operativos. Si tú lo quieres tener nativo, pues mi sugerencia es que hagas dos particiones, ¿no? En una Windows y en otra Linux, para que tú elijas qué operativo arrancar. Si tienes una buena RAM, un buen espacio en disco, Sí. te diría quédate con una máquina virtual, con Linux, ¿sí? Y quédate nativo con Windows. ¿Por qué? Porque a veces las máquinas que tenemos, ya fuera tras bambalinas, a veces las utiliza también el hermano, la hermana, la familia, y eso lo usan con Windows. Entonces luego a veces es un poquito complicado tener puro Linux en la máquina cuando las máquinas las compartimos con la familia también, ¿no? Sí, ahora sí que ya tenía Linux. De hecho, el semestre antepasado lo instalé por las buenas prácticas de introducción a programación. Pero ahora sí que ya la laptop tiene 2 años y es una laptop que ha renderizado videos semana tras semana durante 2 años. El procesador ya está cansado, ¿no? Por lo mismo, pero sí, sin problema. Yo creo que, pues igual como lo tengo una máquina virtual, ¿cuál va a ser el problema hasta cierto punto de pasarlo a instalarlo directamente al sistema? Sí lo voy a usar. Pero sí, profe, gracias. Tengo el caso de un compañero de séptimo, que estoy dándoles una materia y ahí tuvimos que usar software en Windows, y cuando les asigné cierto análisis de software, le tocó a él uno, Windows, y cuando lo presentó, pues lo presentó con una máquina virtual en Linux, en Windows, porque resulta que él tiene nativo Linux, ¿no? Entonces me dijo, es que no me esperaba yo que tuviera que usar un programa en Windows ahorita, ya en séptimo. Y tuvo que virtualizar Windows, ¿no? Para poder trabajar con el software que les pedí. Entonces, pues depende de necesidades más que de gustos. Ya, si no, ahorrar para la Mac. Si no, ahorrar para la Mac. No te creas, a veces yo le tengo necesidad de utilizar software en Windows y que no lo hay para Mac. Entonces, pues ni modo, yo también tuve que hacerme de una laptop con Windows y la uso cuando tengo que usar ese software. Ahí está guardada hasta que lo necesito para ese software, ¿no? Sí, para no virtualizar Windows aquí en la Mac, ¿no? Sí, pero bueno, gracias por entender. ¿Ya está el código capturado, chicos? Ya, profe. ¿Ya? Ok, vamos a ver. Línea de comando. ¿Cómo compilamos este programa? Para empezar, antes de que lo analicemos. ¿Cómo lo compilamos? Supongamos que lo fuera yo a compilar. De hecho, yo sí tengo aquí GCC también en la Mac. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo lo compilaría? GCC, voy a suponer que que yo le llamé proceso. Quiero que me compiles proceso.c y que le des el nombre para el binario de proceso. ¿Sí? O llámele de otra manera, no sé. Aquí oprimo Enter y se lleva a cabo el proceso de compilación. Lógicamente no lo puedo hacer porque yo no tengo el código capturado, ¿sí? Pero de esa manera muy simple estoy compilando mi código. ¿Sí? Y ya lo ejecutaría sin ningún problema. ¿Sí? Con punto diagonal,
proceso, ¿sí? Que es el nombre de mi binario. Pero bueno, ese procedimiento es lo de menos y yo esperaría que no recibieran ningún mensaje de error, porque les falte. Y si hay un mensaje de error, ahí lo importante es saber interpretar ese mensaje de error. ¿Qué está sucediendo? O a lo mejor me está pidiendo algo. ¿Sí? ¿Se acuerdan la primera vez que yo intenté compilar el Hola Mundo con ustedes y que no pude hacerlo? Era porque me faltaban las llamadas fuentes en mi Linux y no tenía yo los archivos necesarios de código fuente para compilar. ¿Cuáles eran esos? Estos los include. No los tenía yo instalados y por lo tanto no tenía yo las bibliotecas de lenguaje C para compilar. ¿Sí? Entonces tuve que hacerlo, instalarlas y ya no tuve problema para la compilación. Entonces lo importante, si hay un mensaje de error, es interpretar el mensaje de error. ¿Sí? No simplemente hay un error y ya se me cerró la mente. No, a ver, ¿qué me está diciendo el error? ¿No? Mi error no era ni siquiera del código, era porque no tenía yo los archivos, las bibliotecas necesarias para ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Ya se fue a desayunar Giselle. Ya se me fue, ya se escondió. No la veo, realmente sí se nos fue a desayunar. Bueno, ni modo, te tocó Itzel. Ahí viene, mírenla, sí se había ido a desayunar. Itzel, vamos a ver. ¿Qué hace el programa Itzel? Platícanos. Creo que, bueno, ejecuta un proceso, ¿no? De acuerdo a lo que está comentado, dice que es un proceso padre. Ok. Yo te voy a ayudar nada más con una partecita. ¿Sí? Aquí hay una función llamada fork. ¿Sí? Esta función es una función de la biblioteca de lenguaje C que tiene como función crear procesos. ¿Sí? El programa en sí mismo, cuando lo ejecutemos, ¿sí?, va a ser transferido a la RAM, ¿verdad? ¿Quién lo va a transferir a la RAM? El sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo le va a crear su proceso, le va a crear su entorno, le va a crear su bloque de control de proceso, sus segmentos. Muy bonito. ¿Sí? Eso lo hace el sistema operativo para este programa. ¿Sí? Pero este programa, a su vez, va a crear un proceso hijo, y lo va a hacer utilizando la función fork. La función fork es una función, ¿sí?, que va a crear un proceso a través de otro proceso. ¿De cuál proceso? El del programa. ¿Sí? Ese es el trabajo de esta función fork, crear procesos. ¿Sí? Y obviamente, como es un proceso que se va a crear a través de otro proceso, pues ese proceso que se va a crear va a ser un proceso hijo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. De acuerdo. Bueno. Esta función va a devolver al programa al que ustedes están capturar. Si ese resultado es un 0, significa que todo se llevó bien a cabo, es decir, que el proceso hijo se ha creado con éxito. ¿Sí? Si el resultado que devuelve es un -1, significa que no se pudo crear el proceso, hubo un error.
Si devuelve cualquier otro número diferente a 0 y a -1, significa que quien nos ha respondido es el proceso padre. ¿Sí? Eso es en términos generales. ¿Sí? ¿De acuerdo, Itzel? Entonces, miremos, aquí está muy clarito. ¿Sí? El programa inicializa una variable i igual a 0. Y se ejecuta la función fork dentro de una estructura switch. ¿Por qué de una estructura switch? Para revisar el resultado que devuelva fork. Si es 0, si es -1 o si es diferente a 0 y -1. Cualquier otro número. ¿Sí? Se pudo haber utilizado un while o cualquier otra estructura. El autor quiso case, le gustó case. Muy bien. En caso de que fork devuelva -1, significa que hubo un error, como se los había yo comentado. ¿Sí? Y salte del case y del programa, porque no se pudo crear el proceso. ¿Sí? Pero si el proceso fork devuelve 0, que sí se creó el proceso. Y se ingresa a este while. Mientras la variable i que se inicializó con 0 es menor que 10, primero échate una mini pestaña con la función sleep, echas una pestañita, hacer un pequeño tiempo intermedio, y después eso, hijo. ¿Sí? Y aquí se cierra el ciclo y se viene al while otra vez, y así va a estar este pequeño ciclo mientras i sea menor que 10. Cuando i sea igual a 10, termina, se encuentra un break y salimos del programa. Todo se acabó con éxito. Salir del programa quiere decir que nos venimos a la función exit 0, que es un return 0, similar al return 0. Todo está bien. ¿Sí? En caso de que no se hubiera devuelto ni -1 ni 0, entonces nos vamos al default de case, que me indicará que quien me está respondiendo es el proceso padre. No es ni el hijo, ni hubo ningún error para crear el proceso, sino es el proceso padre el que me responde. Compílenlo, ejecútenlo y ustedes me van a platicar qué obtuvieron como resultado. ¿Qué resultado has obtenido, Itzel? No lo puedo compilar, profe, porque me falta lo de layout types. Ok, te falta el código, las bibliotecas de C. Así es. ¿Con qué distribución estás? Con Ubuntu. Con Ubuntu. Si mal no recuerdo, tú tienes que instalar un paquete que se llama bin-utils, creo. Creo que así se llama. Bin-utils, si es que no estoy muy equivocado, porque ya tiene rato que no uso Ubuntu. Yo estoy trabajando con OpenSUSE ahorita. Si no, una rápida navegada a Google. Profe, no veo en la parte de abajo del código. ¿Cómo? ¿Ahí lo No, ves? no, ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Ya lo ves? Ah, sí, ¿lo puedo hacer un poco más grande? Claro. Estoy ciego. No te preocupes, yo soy igual que tú. ¿Un poco más grande así o más grande? Ahí está bien, profe. Ok. Gracias. Bien.
Es la segunda parte del código en la otra hoja del libro, ¿eh? Sí, ese es el... Bien. ¿En alguna otra clase, en alguna otra materia han trabajado con lenguaje C, chicos? No, profe. No. No que yo recuerde. Nada más con usted en Solo programación. con usted. Ajá, conmigo un poquito en programación, cierto. En Y ya no tocar, ¿verdad? Ok. Y no creo que lo vuelvan a tocar en ninguna otra materia, la mayoría sean orientadas a objetos, eventos y a nuevas técnicas, ¿no? Nuevas ideas. Verán Java, C#, probablemente un poco de Python, pero no creo que C lo vean en otras experiencias educativas. Aquí es básico, en los sistemas operativos no hay de otra. Ok, ¿ya lo compilaste, Iraís? Ya, profe. Profe, ¿Sí? dice Giselle se la puede aceptar. Ah, sí, cómo no voy para allá. Está teniendo problemas Giselle y creo que también Judith hace rato ¿verdad? Te había botado tu internet. ¿Qué resultados obtuviste, Iraís? Tuve que nada más imprimir lo que padre. Nada más el proceso padre, qué interesante. Sí, me apareció del 0 al 9. Todo nada más dice soy el proceso padre. Ok. Nunca el proceso hijo. Ok, está interesante eso. Bien. Bueno, ahorita les voy a enseñar algo para ver de qué manera podemos analizar qué está sucediendo con el y cuántas veces lo has ejecutado. ¿Cómo? Ah, pues lo estuve probando, lo probé como 3 veces. Y siempre fue lo mismo. Sí, siempre me sale que es el proceso padre nada más. Ok, muy bien. Ok, bueno, déjenme abrir mi terminal. Ok. Pero es que esta no es. Déjenme ver. Ok. Yo utilizo una terminal llamada Tilix, ¿sí? Que me permite trabajar así, ¿sí? Con diferentes terminales en la misma ventana, ¿sí? Y en una de ellas, miren, vamos a trabajar con una nueva utilería de análisis de procesos. Ya vimos esta, ¿verdad? PS y algunos argumentos. Es una fotografía, es una instantánea, ¿sí? Que aparece. Pero podemos trabajar con otra utilería llamada top, ¿sí? Vean, top no es una fotografía como nos lo hace PS. Top está revisándonos todo el tiempo qué está pasando en la RAM con mis procesos, ¿sí? Vean, aquí está. Aquí está, por ejemplo, que tengo abierto el navegador, porque efectivamente tengo abierto aquí el navegador, ¿sí? Y aquí es donde se está viendo. Aquí me está hablando de un proceso de Genome, porque puede ser ambiente gráfico. Vean cómo aquí está Firefox, qué interesante, porque arriba está web y aquí está Firefox. Quiere decir que Firefox me está trabajando por cada pestaña,
me trabaja un hilo, ¿sí? Fox está creando procesos, ¿sí? Miren, aquí está Tilix, que es el que está trabajando, y por aquí anda el mismo Top. También aquí está Top, ¿sí? Entonces yo aquí tengo a Top trabajando continuamente. Vean cómo está cambiando la pantalla, me está presentando los procesos en tiempo real. Y yo por aquí, del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, podría ejecutar mi programa. ¿Sí? Vamos a suponer, ahí está, tengo a Nano abierto. Sí, lo acabo de ejecutar. Y ahorita Nano tiene que aparecer del lado derecho, en los procesos. Tiene que aparecer Nano por ahí. ¿Sí? Porque está siendo atendido por el sistema operativo. Lo tengo ejecutando y en algún momento va a ser atendido. ¿Sí? Y tiene que aparecer por ahí. Por ahí ya tiene que andar, ya debe de andar ahí. Depende de algunas cuestiones, la prioridad, tiempos de uso, etcétera, de una serie de detallitos, ¿sí? Pero tiene que andar. ¿Sí? Y entonces no lo veo, no así a simple vista de momento no lo veo, se me desaparece, pero por ahí tiene que andar. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? ¿A qué me refiero? ¿Por qué usé Nano? Para que ustedes busquen la manera de ejecutar su aplicación, ¿sí? Pero que no sea tan rápida su ejecución, porque seguramente irá y se va a aparecer a ti, ¿no? Soy el proceso padre, soy el proceso padre, soy el así rapidito, y termina, ¿sí? Lo que queremos es que en algún momento se detenga un ratito, se quede quietecito, ¿sí? De tiempo a la creación del proceso hijo. Y entonces en Top, revisar la existencia de ese proceso hijo que fue creado, que aunque el programa no me diga soy el proceso hijo en algún momento, yo aquí en Top lo estoy viendo. Ahí está. ¿Sí? Por alguna razón no me lo está presentando. ¿Sí? Y solamente se presenta el proceso padre. Eso no significa que el programa no funciona y que el proceso hijo no se presenta. No se ha creado. Sí se ha creado. Porque si no hubiera sido así, yo hubiera recibido el mensaje de error de que hubo un error en la creación del proceso hijo. Porque fork me hubiera devuelto -1. Pero no me está devolviendo -1. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el proceso hijo que ha sido creado? Lo quiero ver. Y la herramienta Top es la herramienta ideal para ver. Hijo. Tenemos otra herramienta que mientras yo mantengo aquí trabajando a mi programa, me vengo, voy a salir de Top con la Q. ¿Sí? Hay otro muy bueno que se llama HTOP, véanlo. Es muy similar, pero me da un poquito más de información. Ya lo revisaré con un poquito más de detenimiento con ustedes. ¿Sí? Pero hay uno muy bueno que se llama Tree. ¿Sí? Vean. Tree me voy a devolver. No le hagan caso a estas cosas que están por aquí abajo. Me voy a regresar un poquito. No me va a servir esto. No me hagan caso. No me hagan caso. Déjenme ahorita que vea yo que me acuerde cuál es, porque no es Tree. No me acuerdo ahorita del nombre del comando. Se me fue el nombre del comando. Déjenme que me acuerde. Es un comando que me presenta también como PS, pero lo interesante es que me presenta los procesos padre y si tiene procesos hijos, me presenta los procesos hijos que ha creado. ¿Sí? Y entonces yo puedo analizar mi programa visto en esa estructura jerárquica y ahí va a aparecer el proceso hijo. ¿Sí? Pero el truco está en que ustedes modifiquen ese código en lenguaje C de tal manera que cuando lo ejecuten, no se ejecute todo completo y ya les devuelve el apuntador de línea de comando, sino que lo mantengan ejecutándose y sean ustedes los que decidan en qué momento termina. A lo mejor con un control C, POC, ya lo termino. Pero mientras, que esté como en una especie de ciclo infinito, de un bucle infinito, que se esté ejecutando
que yo lo mantenga ahí, pero cuidado, manténganlo ejecutando, pero después de la creación del proceso hijo, no todo, porque si yo lo hago con todo, me va a estar creando procesos hijos, y puedo llegar a saturar mi RAM. Tengan cuidado con eso. Manténganlo en ejecución después de haber creado el proceso hijo. Es decir, yo lo haría... Uy, ya cerré. ¿Dónde tengo? Ay, ya perdí el código. Bueno, el libro. No sé ni qué le pasó. Bueno, yo lo mantendría después de haber creado el proceso hijo. Ahí lo mantengo cicladito. ¿Sí? No esperar que me dé ningún mensajito de soy el proceso padre. No. Ahí lo mantengo cicladito para irme inmediatamente. Entonces, a mí... no, es que aquí está. No me hagan caso. Me iría yo... Aquí está. A mi top o a mi htop. Yo aquí, acá antes del case, ahí lo mantendría yo. En un ciclo infinito para que pueda yo analizar en mi terminal, ¿sí? Ya sea con top o con htop, ¿sí? Ver ahí al mi programa, que es el proceso padre, y tiene que aparecer ahí el proceso hijo, ¿sí? Esa modificación al código y ese análisis, esa visualización con el comando top o con el comando htop, se les queda a ustedes de actividad para la siguiente sesión, ¿sí? Y les voy a dar la pantalla de compartición a alguno de ustedes para que me presente sus resultados. Lo echen a andar en ese momento y veamos top o veamos en htop y me lo presentan. Les comento otra vez, yo estoy utilizando una terminal llamada Tilix, ¿sí? Pero lo pueden hacer con el estándar. No hay ningún problema, tendrían que abrir dos ventanas por separado con la terminal normal estándar. Aquí porque Tilix me presenta esta facilidad de crear este tipo miren, aquí ya estoy abriendo otra, y estoy abriendo otra, ¿sí? ¿Ya vieron? Y aquí puedo trabajar con diferentes terminales en una sola pantalla, ¿sí? Y cerrarlas a mi gusto, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Pero esa actividad se les queda a ustedes, ¿sí? Para la siguiente sesión, ¿sí? Modifican ese código, hacen su ciclo infinito y analizan con htop o con top, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos? Ninguno, profe. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, pues bueno, voy a detener la grabación en este momento. Paramos.